¿Cuáles son algunos hechos históricos enternecedores que no se enseñan en la escuela? En 2006, mientras Costa de Marfil se encontraba en plena guerra civil, los bandos enfrentados acordaron un alto el fuego para que todos pudieran ver la Copa del Mundo. La interrupción de los combates allanó el camino para un acuerdo de paz un año después. Abraham Lincoln se dejó la famosa barba porque una niña le dijo que estaría más guapo con ella. Ella tenía razón. Cuando la hija del harén del faraón Mentuhotep II murió alrededor del año 2050 a.C., él estuvo de luto. Ella solo tenía 5 años. Su tumba, conmovedoramente, fue inscrita con el nombre de mascota Mit. Esto se traduce como gatita. El bombardero de caramelos. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la división de Berlín, el Reino Unido y los Estados Unidos lanzaron alimentos en el oeste de Berlín en avión. Un piloto, Geiler Borsen, empezó a donar sus raciones de caramelos a los niños, y pronto otros pilotos empezaron a hacer lo mismo. Para que los niños supieran que era su avión el que llevaba los caramelos, movían las alas del avión antes del lanzamiento. Se corrió la voz y cada vez acudían más niños, con lo que se inició una nueva campaña de relaciones públicas, y se empezó a cambiar la mentalidad de los estadounidenses sobre la ayuda alimentaria a Europa. Siempre pensé que la historia era muy dulce. El Gran Premio de Alemania de F1, en 1976. Después de que Niki Lauda se estrellara, al chocar con una barrera y prenderse fuego, los pilotos rivales, Arturo Merzario, Guy Edwards, Harald Ertl y Brett Lunger pararon sus coches y corrieron a socorrer a Lauda. Hay muchos casos de este tipo durante los años 50 y hasta los 80, de pilotos campeones que renuncian a una victoria para salvar la vida de un rival. Y luego ganó su segundo campeonato al año siguiente. También se retiró de la conducción, luego volvió, y ganó otro campeonato 2 años después por medio punto. Después de un accidente como el que tuvo, la mayoría de los pilotos no serían los mismos después de eso, pero Niki no, solo lo hizo más fuerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, un piloto de caza alemán vio un bombardero americano dañado y, en lugar de derribarlo, decidió escoltarlo hasta un lugar seguro. Décadas después, los dos pilotos se encontraron y se hicieron amigos. Ringo Starr decidió una vez que los Beatles no le necesitaban, y decidió tomarse unas vacaciones con la intención de no volver nunca más. Cuando John, Paul y George se enteraron, fueron hasta el lugar donde se alojaba para convencerle de que volviera. Según recuerdo, se hartó de todas las discusiones durante la grabación del álbum blanco, por lo que en realidad es Paul quien toca la batería en las primeras canciones. Cuando Ringo volvió, su batería estaba toda engalanada con flores. Los Pas fueron decriados por los chinos para sentarse en el regazo de los emperadores. Fueron, literalmente, diseñados para ser perezosos. Los barcos piratas eran bastante buenos, relativamente hablando. Eran muy democráticos y las tripulaciones piratas estaban muy bien cuidadas. También se tomaban muy en serio las agresiones sexuales contra las mujeres, es decir, te mataban por ello. Además, los piratas eran realmente raros. La gran mayoría de los asaltantes marítimos eran corsarios, que eran básicamente barcos mercenarios que eran contratados por un país para atacar la navegación de una nación enemiga. Durante la Guerra de la Independencia, un general británico abandonó a su perro durante una caótica retirada. Cuando el ejército continental encontró al perro perdido, George Washington hizo que un mensajero fuera bajo bandera de tregua para devolver el perro a su dueño. Hubo una gran pelea sobre los afroamericanos que usaban la piscina pública en el barrio actual del Sr. Royer, así que hizo un episodio en su programa en el que él y un invitado afroamericano compartían una piscina infantil, y hablaban de ser amables con la gente aunque parecieran o sonaran diferentes. Enseñó a toda una generación que el racismo no es justo ni correcto. En realidad es una historia más loca que esa. Este episodio fue filmado poco después de que gente blanca enfadada vertiera ácido en la piscina de un hotel que estaba siendo utilizada por familias negras. A finales de 1800 y principios de 1900 hubo algunos casos en la Corte Suprema sobre el color de la margarina. La industria láctea no podía competir también con la margarina teñida del color de la mantequilla, así que algunos estados intentaron aprobar leyes que decían que la margarina tenía que ser rosa, lo que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional. Sin embargo, también decidieron que la margarina amarilla defraudaba al público, así que durante un tiempo la margarina se vendía blanca con un paquete de colorante amarillo que se podía mezclar en casa. Mis amigos balcánicos me han contado que los amargos combates de las guerras tras la ruptura de Yugoslavia se detenían porque a ambos bandos les gustaba ver telenovelas mexicanas. Las telenovelas mexicanas. La verdadera rama de olivo. La única razón por la que los peregrinos se detuvieron en Plymouth Rock fue porque se estaban quedando sin cerveza.
Tenían que cultivar cebada y lúpulo. Después de que el Comodoro Perry forzara la apertura de Japón al comercio exterior, Japón firmó muchos tratados desiguales con las naciones occidentales. En 1888, México firmó otro tratado con Japón, pero México consideraba a Japón como un igual. El Tratado Mexicano-Japonés de 1888 fue la primera vez que una nación occidental trató a Japón como un igual. A finales de 1930, el fascismo avanzaba por el mundo, y nadie se atrevía a oponerse a él, excepto México. México fue el único país que protestó abiertamente contra la invasión japonesa de Manchuria, la invasión italiana de Etiopía, la participación italiana y alemana en la Guerra Civil Española, junto con la URSS, y, finalmente, la anexión alemana de Austria. Aparte de la Segunda Guerra Mundial, Qantas Airlines nunca ha tenido un accidente de avión comercial mortal desde su creación en 1921. El día de Navidad de 1914, ambos bandos de la Primera Guerra Mundial celebraron la Navidad juntos con canciones y juegos. Este tipo de celebraciones se dieron en todo el frente de Bélgica y Francia. Los soldados hablaban entre ellos como si no estuvieran en guerra. Muchos soldados escribieron en su diario que no esperaban que el enemigo fuera tan amable y amistoso y que querían reunirse con ellos cuando la guerra terminara. Pero unos días después, los líderes de los ejércitos se enteraron de las celebraciones y prohibieron cualquier encuentro futuro entre los dos bandos. Hubo algunos intentos de reencuentro durante la Semana Santa y la Navidad, pero los soldados que lo intentaron fueron castigados o asesinados. La frontera entre India y Pakistán es una de las más disputadas del mundo, dando lugar a las mundialmente conocidas hostilidades entre India y Pakistán. Hubo una vez en que una prominente cantante india, concretamente Lata Mangeshkar, fue a dar un concierto para los soldados de ahí. En cuanto empezó el espectáculo, las tropas pakistaníes empezaron a disparar al aire, gritaron obscenidades y dijeron, "También queremos oír su voz". Así que las fuerzas indias unieron los altavoces y los apuntaron hacia la frontera. Las fuerzas pakistaníes les devolvieron el favor cuando destacados cantantes pakistaníes fueron a actuar para ellos. Hubo un perro en la Primera Guerra Mundial que ayudó a olfatear el gas mostaza llamado Sargent Stubby. Pensilvania fue fundada por cuáqueros que creían que la luz de Dios brillaba en todos, independientemente de su etnia o religión. Eran conocidos por tratar relativamente bien a los indígenas, y acogieron la primera sinagoga de Norteamérica en Filadelfia. Hasta la invención de la guerra submarina, se consideraba un crimen de guerra abominable hundir un barco y no intentar salvar a su tripulación. Hundir un barco civil estaba completamente prohibido si no se hacían preparativos para rescatar a toda la tripulación civil y transportarla a un puerto seguro en algún lugar. Técnicamente aún se considera parte del derecho internacional consuetudinario, pero no se aplicó en la Primera o Segunda Guerra Mundial porque ambos bandos cometieron este crimen de guerra. Tu quoque, en latín significa tú también, era una defensa legal válida en los juicios por crímenes de guerra. Ningún alemán podía ser condenado por un crimen de guerra si podía demostrar que los aliados habían cometido el mismo crimen. Se intentó acusar a un almirante alemán por hacer que un submarino atacara un barco mercante, y no salvara a la tripulación que se ahogaba, pero no fue condenado, porque las fuerzas navales británicas y estadounidenses habían hecho lo mismo. Estuve de vacaciones en Alemania durante las vacaciones de primavera. Ellos tienen estas vallas de ranas. Estas vallas evitan que las ranas crucen las carreteras y sean atropelladas. Al final del día alguien viene y recoge las ranas y las ayuda a cruzar la carretera. No solo en Alemania. Y las vallas no solo sirven para mantener a salvo a las ranas, sino también a los conductores. Pueden pasar tantas ranas por un tramo de la carretera que ésta se vuelve resbaladiza por todas las ranas aplastadas y alguien podría resultar herido. Pero donde yo vivo han empezado a instalar reflectores azules en las balizas de la carretera para advertir a la fauna, sobre todo a los ciervos, y evitar que se metan en las carreteras. Los deberes eran originalmente un castigo para los malos estudiantes y ahora son algo habitual. Una vez Napoleón estuvo a punto de morir al ser pisoteado por cientos de conejos. Wojtek era un oso que sirvió en la segunda unidad de artillería polaca. Durante su servicio Wojtek fue un gran impulso moral para los hombres, luchando contra varios hombres en combates de lucha libre, comiendo cigarrillos encendidos, e incluso frustrando un complot saudí para atacar al campamento al descubrir un espía en la lucha. La unidad de Wojtek quedó atrapada en una batalla de artillería. Wojtek miró a su alrededor y empezó a llevar proyectiles de artillería a los lanzadores, como los hombres que le rodeaban. Por su servicio, Wojtek fue ascendido a cabo y recibió una baja honorable. Wojtek fue colocado en un zoológico local donde se le veía de vez en cuando. Se sabe que apareció en la fiesta de cumpleaños de un niño. También se sabe que sus compañeros de servicio pasaban por ahí y le daban cigarrillos encendidos. Donde también murió tristemente.
En su honor, la unidad de artillería polaca cambió su logotipo por un oso sosteniendo un proyectil de artillería. Napoleón no era en realidad pequeño. Medía 1,70, la estatura media en aquella época. Las razones por las que se difundió el rumor de que era pequeño fue la propaganda procedente del ejército contrario para reunir a las tropas y burlarse de los franceses. Esta propaganda estaba dirigida por el general contrario, que en realidad medía 1,50. Irónico, ¿no? En 1952, Albert Einstein rechazó una oferta para convertirse en el segundo presidente del Estado de Israel. Hubo un escocés llamado Bin Milling que se quedó en las playas de Normandía durante el día tocando tranquilamente la gaita mientras los proyectiles y el fuego de las ametralladoras pasaban por delante de él. Los alemanes no le dispararon porque pensaron que debía estar loco. Aunque la mayoría de la gente prefiere la imagen de Vlad el Empalador como un psicópata sádico, la mayor parte de lo que hizo fue porque sabía que tenía que emplear la guerra psicológica contra el poderoso Imperio Otomano. Al igual que el Batman de Nolan, quería ser un símbolo del miedo. Uno de sus ataques más ingeniosos fue el de la noche de Targoviste, en el que se infiltró en un campamento, junto a un puñado de hombres, vestido de turco, al estilo de Malditos Bastardos. El plan inicial era asesinar al sultán, pero cuando eso fracasó, Vlad, que podía hablar turco con fluidez y acento nativo, se hizo pasar por oficial turco, truco que utilizó varias veces, y sembró el caos en la cadena de mando turca. Obviamente, no podemos aprobar toda la miauda que hizo, pero esta fue una travesura de calidad. ¿Conoces alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.